Amigos de CENIT, el día de hoy vamos a tener una conversación con Gustavo Lanza. Él nos va a comentar un poco de su historia, de cómo comienza sus primeros pasos en este mundo mágico que es la fotografía, y da un paso muy alto, muy largo, de la carpintería a la fotografía. Gustavo, gracias por acompañarnos el día de hoy y abrirnos las puertas de tu lugar, de tu espacio, y bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Carla, al equipo de CENIT, por visitarme. En todo caso, para mí es un gusto poder, a través de ustedes, hacer de que la gente conozca un poco, tal vez, la historia de un trabajador. Yo soy un trabajador como cualquier otra persona, ¿no? Entonces, hablábamos de nuestros inicios, de mis inicios. En todo caso, decirte de que yo nací en el año 1961, empecé a trabajar en una carpintería de un pariente, de un tío, cuando tenía 13 años. Luego, pasando muy poco tiempo, menos de un año, un vecino, el señor don Alberto Castillo, que lo tenemos, gracias a Dios, todavía entre nosotros, porque es una persona de avanzada edad. Entonces, él un poco, si va del término, me inculca dentro del manejo de la fotografía, ¿no? Entonces, él, no sé, por algún motivo le llamó la atención de que yo podía ir a trabajar con él, porque en esos tiempos, estamos hablando de los años 73, 74, 75, todavía se acostumbraba mucho, digamos, en cualquier oficio o trabajo, a que los jóvenes o personas mayores aprendan el oficio. En este caso, tiene que ver mucho la carpintería y la fotografía, ¿no? Entonces, en el proceso más adelante, inclusive voy a contar una anécdota, ¿no?, de un amigo que era fotógrafo y se vuelve carpintero, al revés. Entonces, yo inicio la fotografía en el año 1974, ahora en 2024 cumpliendo ya 50 años de hacer fotografía, ¿no? Entonces, trabajé con el señor Alberto Castillo, 74, 75, el 76 trabajé con don Ulises Sedano, mucha gente debe conocer Foto Sedano, que estaba toda su vida en la plaza misma, y trabajé con él hasta el año 77, 78, 79 trabajé con el señor Simar Aguirre, que fue uno de los mejores fotógrafos para la época, porque él tuvo cursos fotográficos, estudios fotográficos en Argentina. Entonces, de ahí que yo empecé a trabajar con él en el año 79-80 para luego oficialmente independizarme el año 80, ¿no? Hay varios pasos que usted ha dado en su carrera. Uno de estos es que usted ha estudiado en Canadá, Estados Unidos y otros países. Si nos pudiese comentar cómo llega desde aquí, desde Tarija, hasta esos lugares, porque usted con las ansias de capacitarse y saber mucho más de la fotografía, estudia este arte en estos países. Sí, la verdad que recorriendo entre el 80 y 85, eran tiempos todavía de que la fotografía no estaba tan popularizada como ahora, ¿no? Entonces, por decirle algo, hoy en día cosas muy sencillas que se hacen en un teléfono, para esos tiempos se llamaba truco fotográfico, y para eso había que estudiar, para hacer, digamos, un collage o hacer una unión de una imagen, ¿no? Entonces, de ahí es que me llama la atención ver fuera de Tarija dónde voy a aprender más fotografía, ¿no? Entonces, lo primero que hice es irme a La Paz. Viví un año en La Paz y en ese año estudié fotografía en cursos en la Universidad Católica Boliviana. Aprendí lo que tenía que aprender allá porque no había qué más aprender. Entonces me vuelvo a Tarija, trato de aplicar los conocimientos, pero al mismo tiempo no podía hacer mucho porque no se podía trabajar, digamos, como desearía trabajar con lo que había aprendido, ¿no? Entonces, nace la inquietud de salir de Tarija, pero digo, ¿dónde? Entonces insistí, Norteamérica. Entonces se me dio la oportunidad, me fui a Canadá un año, tuve un año viviendo en Canadá. En Estados Unidos muy poquito, muy de paso nomás, porque allá es muy difícil, es muy costoso económicamente y todo, ¿no? Entonces, pero sí en Canadá, sí, en la ciudad de Windsor, Ontario, ahí sí hice cursos importantes para la época. Luego media vuelta a Tarija, estuve un par de meses y no podía. O sea, no podía quedarme en Tarija, entonces un añito más a Buenos Aires, y en Buenos Aires había que terminar de hacer ya lo que había empezado, ¿no? Entonces, por ejemplo, para esa época se hacía mucha fotografía de modelaje,
se hacía fotografía de desnudo, que era una cosa que era prohibido hablar, pero en ciudades como Buenos Aires, Nueva York o cualquier otro lugar eso era común para la época, ¿no? Entonces, claro, había que pagar cursos muy costosos, había que pagar modelos muy costosas, porque se trataba de un arte, no se trataba de otra cosa, ¿no? Entonces, y bueno, tuve la suerte de aprender todo aquello, pero no aplicarlo, ¿no? Me parece muy interesante su historia, porque además de trabajar con modelos muy famosas, usted también ha trabajado con presidentes de nuestro país. Si nos pudiese contar alguna anécdota sobre este trabajo que usted ha realizado. Sí, la verdad es que con modelos, por ejemplo, Tarija en los últimos tiempos, por supuesto, tuvo muchas misses, muchas modelos, muchas chicas que fueron parte de las magníficas de Pablo Manzoni, que es uno de los fotógrafos más importantes en este rubro en Bolivia, ¿no? Entonces, por supuesto que trabajé, hice fotografías para varias personas. Por ejemplo, puedo acordarme de dos nombres, de Claudia Torres, que fotografié, pero muchísimo. Puedo acordarme de Antoinette Van Dyck, que hice muchas fotografías también a ella, inclusive para algunos books, ¿no? Estamos hablando, no sé, de hace 15, 10 años o un poco más. Y varias otras modelos locales, ¿no? Que por supuesto es muy difícil enumerarlas, ¿no? Como es parte del trabajo, pero algunas sí, ¿no? Entonces, y luego también autoridades, sí, la verdad es de que dos ex autoridades que siempre fotografié fue a don Jaime Paz Zamora. Más allá del trabajo fotográfico, nosotros tenemos una amistad muy cercana de por lo menos de los últimos 20 años. Yo, por ejemplo, fui designado para hacer muchas fotografías de muchas actividades muy importantes para Jaime Paz Zamora en Tarija, ¿no? Por ejemplo, cuando él tenía que hacer entrevistas internacionales, la única persona que hacía las fotos soy yo. Entonces, de ahí que tengo, digamos, un archivo como interesante de él, ¿no? Entonces, que no es de todas sus actividades, ¿no? De algunas actividades, repito, de las más importantes, ¿no? Y de la misma manera, digamos, si hablamos de autoridades locales, por supuesto que fotografía la mayoría, no todos, ¿no? Pero de uno, si no me voy a olvidar nunca, ¿no? Es de Mario Cosío, desde sus inicios en la política, y la fotografía más importante para mí, digamos, para Mario Cosío fue cuando fue por primera vez el primer gobernador electo, que por supuesto eso es algo muy histórico, ¿no? Entonces, para mí, en mi carrera fotográfica, por ejemplo, es muy importante, ¿no? Dentro de todas las actividades que usted ha tenido que realizar durante su carrera, también usted se considera, no sé si está correcto decirlo, es un fotógrafo que le gusta el área social, porque el tema de matrimonios, fiestas, 15 años, si bien es algo muy intimista de la familia, que da, abre sus puertas de su casa para que usted esté presente en esos momentos tan importantes. ¿Usted qué resaltaría de eso? Sí, la verdad que es algo muy importante por dos razones, ¿no? La primera, que es, diríamos, una parte muy importante del trabajo para cualquier fotógrafo profesional, ¿no? Entonces, por una parte. Por otra parte, por supuesto, tocaste algo muy importante, ¿no? Que es, por lo menos en el pasado, ¿no? Estoy hablando de los 2 años para atrás, porque de los 2 años para adelante eso se redució absolutamente casi a cero. Entonces, siempre una satisfacción, ¿no? Es decir, entrar a la casa de una familia, en algunos momentos de gente conocida, en algunos momentos de gente que nunca había visto, que futuramente termina siendo gente conocida, gente cercana. En el tiempo nosotros tenemos clientes que no dejaron de fotografiarse nunca en mi estudio. Estoy hablando, digamos, de un matrimonio de hace 40 años, luego 20 años más tarde el matrimonio del hijo o de la hija, más tarde el 15 años de la nieta, más tarde las bodas de oro, las de plata de esa misma pareja, ¿no? Entonces podemos empezar a mirar y enumerar un sinfín número de actividades interesantes y de momentos importantes, ¿no? Y también, por supuesto, ¿no? Las personas dejan en nuestras manos, de los fotógrafos, esa idea, esa ilusión de tener algo lindo, ¿no? Entonces, por supuesto que nosotros, la mayor parte de los fotógrafos, creo que casi todos,
siempre le tomamos un interés importante, no tanto por lo que vamos a cobrar, sino por lo que va a quedar para los novios, ¿no? Desde su experiencia de tantos años, casi es una boda de oro que tiene la fotografía prácticamente, ¿usted ve alguna diferencia en la fotografía que se realiza ahora a la que se realiza o se realizaba en sus inicios, allá por el 1974? Sí, la verdad que se nota mucho, ¿no? Por ejemplo, yo retrocedería a los años 50, luego a los años 80 y luego a estos tiempos, ¿no? Porque de 50 para arriba, digamos, que todavía se pueden ver fotografías muy interesantes. El otro día vi una publicación de un muy conocido, un señor Cuenca, de una boda de, yo creo que 60 años más o menos, una foto bellísima en blanco y negro, o sea, bellísima en todo el esplendor, ¿no?, de la palabra. Es decir, desde la pareja, el entorno, la forma del auto, pero un auto antiguo, real, de la época, ¿no? Y de la misma manera pasó del año 80, el 85, el 90, el 2000, el 2005, el 2010, que siempre cada momento especial, interesante, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en los últimos 10 o 15 años cuando ya la digitalización se profundizó en Bolivia? Porque la digitalización lleva ya más de 25 años en el mundo fotográfico, ¿no? Entonces, hoy en día está habiendo, digamos, un exceso de uso, ¿no? Entonces, la palabra correcta sería un abuso de la imagen digital, ¿no? Es decir, más suave es decir un exceso, ¿no? Es decir, las fotografías son muy trabajadas, ¿no? Entonces, a mucha gente le puede gustar o hay gente que puede que no le guste, ¿no? A mí particularmente, yo soy de la idea de hacer las fotografías, digamos, más que tradicional, digamos, que sea una fotografía como que más consistente, como que una fotografía más real, ¿no? Sin que eso no quiera decir que aplico la tecnología, ¿no? Es decir, como te mostraba hace rato, unas fotografías podemos manipular las imágenes de las maneras que sean, o sea, porque nosotros tenemos conocimiento de la última tecnología, la aplicamos de manera especial, digamos, en temas comerciales, ¿no? O sea, en temas de artes comerciales, pero ya en la fotografía mismo de recuerdo preferimos ser tradicionalistas. Hay, me parece, varios aspectos también de su historia que es muy interesante porque usted ha crecido paso a paso desde que era muy pequeñito. ¿Usted qué le diría a ese niño de 13 años que estaba contando sus primeros pasos en la fotografía? Yo le diría que si tendría la oportunidad de tener una cámara de las antiguas para poder entender, una cámara a rollo, que lo vea, aunque no saque fotos, que mire, que observe, que la vea, y si tiene la oportunidad de visitarme, tengo 100 máquinas para mostrarle, para que se elija cuál quiere ver, y para mí no va a ser ninguna molestia poderle hacer un seguimiento y explicarle, ¿no?, qué significa agarrar una cámara que se utilizaba un rollo de película antiguamente, ¿no? Ahora ya, con la nueva tecnología, por supuesto, y eso es muy práctico, es muy dinámico, no vamos a hablar de sencillez ni vamos a hablar de que es fácil, ¿no? O sea, es fácil para el que domina, pero no es fácil para el que no domina. Bueno, yo creo que hay aspectos en su carrera que son muy interesantes y muy ricos para valorar, realmente, porque usted ha dado cada paso y pasos fuertes y pasos firmes en su carrera, en el sentido que usted ha crecido y también ha crecido con la magia de nuestra ciudad prácticamente. ¿Usted ve a nivel de ciudad, usted ve alguna diferencia, una mejora o alguna que se haya empeorado en nuestra ciudad? Sí, indudablemente. En los últimos 45 años de mi vida profesional y empresarial, por supuesto que se ve muchas diferencias y por supuesto muchas mejoras, ¿no? Ahora debemos considerar de que Tarija de alguna manera está creciendo nomás, no tan desordenadamente, sino que más o menos ordenada, ¿no? Nos gustaría que sea mucho más ordenado, pero bueno, eso ya no nos corresponde a nosotros, ¿no? Sin embargo, desde la óptica fotográfica, ¿no?, desde la óptica empresarial, yo considero de que hay algunos aspectos que se deberían mejorar, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros
en todo este proceso hicimos un termómetro que empezaba desde el año 1974, más o menos hasta el 2014, pero nunca pensé en el 2024, que estábamos a la vuelta de la esquina. O sea, yo decía, bueno, voy a hacer fotografía 25 años, 30 años, 40 años, pero nunca me imaginé que iba a llegar a los 50 años, ¿no? Entonces, porque en los últimos 25, 30 años la tecnología dio unos pasos impresionantemente grandes, ¿no? Por ejemplo, yo en los años 90, 2000, fue uno de los industriales de la fotografía más grandes de Tarija. Es decir, nosotros teníamos, o sea, cuando hablo de nosotros, hablo de mí, de mi familia, de mis colaboradores, que fueron excelentes trabajadores nuestros, que siempre fue parte de nuestro equipo. Nosotros teníamos equipos de revelados en Tarija, Bermejo, Villazón y Acuíba, ¿no? Entonces, habían algún día que nosotros producíamos hasta 10.000 fotografías por día. Entonces, que eso es muchísimo, ¿no? Entonces, estamos hablando de los años 90, 2000, 2010, ¿no? Entonces, hablando ese salto de la fotografía analógica de cuarto oscuro a la fotografía ya industrial. Yo fui la primera persona en Tarija que puse el sistema de revelado a la vista de la gente, sin querer decir que soy el primer industrial, ¿no? Porque hubieron otras personas, ¿no? O sea, 2 colegas fotógrafos míos que por supuesto estuvieron un poco antes, uno por la edad, otro porque así se dieron las cosas, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, yo ya di otro salto que ya no es precisamente revelar 10.000 fotografías, sino es ya la impresión del gran formato, tanto así que nosotros imprimimos fotografías por metro cuadrado, ¿no? Entonces eso se aplica un poco y no se aplica tan bien, pero tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿no? Si tendría que describir la fotografía en una frase, ¿cuál sería? La belleza. La fotografía es algo muy bello, ¿no? Entonces, mirar una fotografía, cualquiera que sea, tiene su especial belleza, ¿no? Por ejemplo, yo, teniendo el Museo de la Fotografía, yo tengo fotografías de 1880 para arriba, ¿no? Colecciones de fotografías, pero cuando hablamos de un museo estamos hablando de fotos originales, por supuesto, ¿no? Porque mucha gente dice, sí, un museo no es nada, porque hoy entran al Google y empiezan a encontrar fotos de todo el mundo, y de Tarija lo que quieran, fotos antiguas, pero esa es una cosa. Otra cosa es tener el papel, revisarlo y mirarlo, ¿no? Le agradezco que nos haya abierto las puertas de su estudio y realmente felicitarlo porque en el año 2024 Gustavo Lanza ya cumple 50 años de hacer fotografía a nivel local, nacional y también internacional. Y bueno, muchas gracias. Nosotros estamos muy encantados de poder haber conocido un poquito de su historia. Sé que hay mucho también para contar, pero esa es una probadita de Gustavo Lanza. Muchísimas gracias y en todo caso voy a aprovechar, ya que hablamos de los 50 años, para que la gente no se sorprenda cuando ve algunas fotografías por el internet. Van a ser fotografías que vamos a ir publicando constantemente y por supuesto la mayoría van a ser fotografías que no van a ser personales, sino van a ser algunas fotos interesantes que vamos a ir seleccionándolas porque tengo en mente hacer 2 libros de fotografía para los 50 años, ¿no? Un libro que va a ser personal mío, ¿no? De mis fotografías, y otro libro que voy a compartir con 5 de los mejores fotógrafos de Bolivia, por supuesto hay uno de Tarija, ¿no? Bueno, muchas gracias. Y amigos de CENIT, gracias por habernos acompañado con esta pequeña entrevista conociendo